Ahora sí, chamacos. Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos. Qué bueno que ya disfrutaron de sus vacaciones. Ya me di cuenta que algunos se asustaron porque hubo tareas y hubo cosas. No, no hubo tareas, estaban de vacaciones. Sí, así es que ni se apuren por eso. La plataforma va a tener sus ajustes. Les voy a dejar sus trabajos para esta semana. Y así le vamos a seguir como hemos estado haciendo. Así es que no nos preocupemos, ¿vale? Ya lo verán a partir de mañana o hoy en la tarde. Mañana, mejor. Cómo queda ajustada la plataforma para los trabajos que tienen que entregar. Así es que no pasa nada. Bien, vamos a continuar entonces con los temas que estábamos analizando. Y estábamos viendo en la semana pasada, vimos, bueno, la semana pasada no, en la última sesión vimos el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Sí? Y vimos que son exactamente las mismas fórmulas de los movimientos rectilíneos, solo que ahora nos movemos en círculo y en lugar de medir las distancias o los desplazamientos, que son difíciles de medir en el movimiento circular, lo que estamos midiendo son ángulos en radianes. Eso fue lo que vimos en la última sesión. Bueno, vamos a recordar un poquito el asunto y vamos a ver un par de temas importantes también que tienen relación con el movimiento circular y que en su momento complementan a los temas. Y lo vamos a ver aquí donde dice movimiento circular. Nos vamos a ir ahí. Este es su cuadernillo, es el cuadernillo de trabajo que tienen ustedes. Y veíamos, por ejemplo, que como no podemos medir fácilmente la longitud de este desplazamiento, pues medimos el ángulo. Es más fácil medir el ángulo, que es el desplazamiento angular o el ángulo teta. ¿Sí? Y este ángulo se forma en una cantidad de tiempo, de manera que lo que habíamos obtenido nosotros como velocidad angular, esta velocidad angular representada con omega, es el ángulo en radianes entre el tiempo. También dijimos que un radián, perdón, que una vuelta completa son 2 pi radianes, es decir, 360 grados son 2 pi radianes o 180 grados son pi radianes. ¿Sí? Entonces, esta es la velocidad angular que habíamos encontrado en la última sesión. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo que se forma entre el tiempo transcurrido? Y dijimos que la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo. ¿Vale? Hasta ahí fue lo que vimos. ¿Sí? Ya después nos pasamos al movimiento circular uniformemente acelerado, donde hay velocidad angular inicial, velocidad angular final, se genera una aceleración angular, en fin. Ese tema del movimiento circular uniformemente acelerado solamente lo vamos a dejar ahí, en esa explicación que vimos en la última sesión. No van a resolver problemas de eso. ¿Sí? Van a resolver únicamente problemas del movimiento circular uniforme. Y por lo menos eso es lo que nos marca este cuadernillo, entonces nos apegamos a eso. Sí, a mí sí me gustaría que resolvieran problemas, pero vamos a dejarlo así. Entonces va a haber problemas de movimiento circular uniforme, del acelerado no. ¿Sí? Pero ahí se queda como la explicación. ¿Qué pasa entonces con este movimiento circular uniforme? Bueno, hay otros dos conceptos que son sumamente importantes que son periodo y frecuencia y que están relacionados con el movimiento circular. Y también los van a encontrar en el movimiento ondulatorio, en el movimiento de las ondas, como por ejemplo el sonido o cuando tiras una piedra al agua y se forman las ondas. Todo esto está relacionado con periodo y frecuencia. Vamos a ver qué es periodo y qué es frecuencia. Bueno, el periodo es el tiempo que tarda un objeto, un móvil, en recorrer una vuelta completa, es decir, 360 grados de su trayectoria circular. Entonces, si nos vamos aquí
el tiempo que tarda en llegar de este punto y dar toda la vuelta y regresar al punto de inicio, eso se llama periodo. Puede estar en minutos, segundos, horas, días, unidades de tiempo, pero normalmente lo manejamos en segundos. Su unidad oficial es el segundo. Entonces, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa se llama periodo. ¿Sale? Tiempo que tarda en dar una vuelta completa y se representa con una T mayúscula. No confundamos este periodo, T mayúscula, con este tiempo, T minúscula. ¿Sí? Porque este tiempo representa el tiempo que tarda en formarse el ángulo. Ese ángulo puede ser muy pequeñito, puede ser de 360 grados, es decir, de 2 pi radianes, o puede ser más de 2 pi radianes. ¿Sí? Entonces, el tiempo en minúsculas es el tiempo que tarda en formarse el ángulo que estamos analizando, sea el ángulo que sea. El periodo siempre va a ser el tiempo que tardas en dar una vuelta completa, en dar una revolución completa, en dar 360 grados o en dar 2 pi radianes. Ese es el periodo. ¿Sí? Siempre es a una vuelta completa, ¿sale? A 360 grados, a 2 pi radianes. ¿Sí? Ese es el periodo con T mayúscula. Este es el tiempo que tarda en formarse el ángulo. ¿Cuál ángulo? El que sea, no importa. ¿Sí? Habrá ocasiones en que el tiempo y el periodo valgan lo mismo. ¿Cuándo? Pues cuando el ángulo θ sea de 2 pi radianes o de 360 grados. Porque en ese caso el tiempo y el periodo valen lo mismo. ¿Sale? Pero si no, si el ángulo θ no es 2 pi radianes, si el ángulo θ no es de 360 grados, este tiempo es diferente a este periodo. ¿Vale? Ahora, ese es el periodo. ¿Qué es la frecuencia? Bueno, la frecuencia, acá nos lo dice, es el número de vueltas o revoluciones completas que realiza un objeto o un móvil en la unidad de tiempo. Vamos a suponer que mi unidad de tiempo son segundos, que es la oficial. ¿Cuántas vueltas da completas en un segundo? Eso se llama frecuencia. ¿Sí? Y resulta que la frecuencia y el periodo están relacionados. El periodo es el inverso de la frecuencia y la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Sí? Entonces, frecuencia, número de vueltas o revoluciones completas que realiza el móvil en unidad de tiempo. ¿Qué unidad es la oficial de la frecuencia? Es el hertz. Así como del periodo es el segundo, en la frecuencia se llama hertz. Y un hertz es una revolución sobre segundo, una vuelta sobre segundo. ¿Sí? 360 grados de movimiento sobre segundo o 2 pi radianes sobre segundo es un hertz. ¿Sale? Ese es un hertz. Una vuelta completa sobre segundo. ¿Sale? Entonces, con estas unidades de la frecuencia, ¿sí?, y la relación que hay entre frecuencia y periodo, nosotros relacionamos también la frecuencia, sobre todo, con la velocidad angular. ¿Sí? Recuerda que la velocidad angular es el ángulo que se forma entre el tiempo que tarda en formarse. La frecuencia es el número de vueltas que da en un tiempo en específico. Entonces, resulta que si nosotros trabajamos con frecuencia y velocidad angular, nos vamos a dar cuenta que la velocidad angular es 2 veces pi por la frecuencia. Frecuencia dada en revoluciones sobre segundo, es decir, en hertz, si las multiplicas por 2pi te va a dar velocidad angular en radianes sobre segundo. ¿Sale? Entonces la velocidad angular en radianes sobre segundo es 2pi por frecuencia en hertz. ¿Sí? Y como existe una relación de frecuencia y periodo, pues también es que la velocidad angular es igual a 2pi entre el periodo. ¿Sale?
Y esa es la relación que vamos a tener de estos tres conceptos: velocidad angular, periodo y frecuencia. De hecho, la velocidad angular y la frecuencia son lo mismo, pero en unidades diferentes. La velocidad angular se expresa en radianes sobre segundo y la frecuencia se expresa en revoluciones sobre segundo. Es lo mismo, expresado en unidades diferentes, ¿sí? Solamente que no se te olvide, cuando son radianes sobre segundo, siempre le vamos a llamar velocidad angular, no le vamos a llamar frecuencia. Radianes sobre segundo, velocidad angular. Frecuencia. La frecuencia puede estar en hertz, revoluciones sobre segundo, inclusive revoluciones sobre minuto, que se llaman revoluciones por minuto, que las conocemos también, RPM. ¿Sí? Esas son unidades de frecuencia. Hertz, revoluciones sobre segundo, revoluciones sobre minuto, RPM, son unidades de frecuencia. Unidades de velocidad angular, radianes sobre segundo, no hay más. ¿Sale? Entonces, con esto nosotros podemos visualizar cómo trabaja, ¿sí? Y aquí van a encontrarse con algunos ejemplos resueltos y algunas conversiones y cosas por el estilo. Aquí te dice convierte revoluciones por minuto a radianes sobre segundo, y aquí está la conversión, pero no es velocidad angular, ¿sí? Aquí no puedes convertir RPM a radianes sobre segundo. Aquí lo que tienes que hacer es pasar de una frecuencia en RPM a una velocidad angular en radianes sobre segundo. Es decir, este valor de radianes sobre segundo sí es velocidad angular. Este valor de RPM no es velocidad angular. Esto se llama frecuencia. ¿Sí? Frecuencia. ¿Ok? Entonces, para que consideren eso a la hora de estar viendo estos problemas resueltos, porque aquí consideran en el cuadernillo que la velocidad angular y la frecuencia son lo mismo. No, no son lo mismo. Si aquí, por ejemplo, en este problema dice velocidad angular y te dice revoluciones sobre segundo, no es cierto, no es velocidad angular, es frecuencia. Para que sea velocidad angular debe de decir radianes sobre segundo, y aquí no dice radianes sobre segundo, aquí dice revoluciones, es decir, hertz. Entonces esto es frecuencia, aquí hay que quitarle esta omega y ponerle una F, ¿sí? Cuando tú esta frecuencia la multiplicas por 2pi, vamos a regresarnos acá, cuando esa frecuencia la multiplicas por 2pi, entonces sí vas a tener velocidad angular en radianes sobre segundo, ¿vale? Entonces déjenme compartirles acá esta cosa para que vean ustedes cómo funciona el asunto, ¿sale? Vamos para acá y lo vemos. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo. Aquí nos dicen, se va a formar un ángulo de 0.5 radianes y va a tardar 0.5 segundos en hacerlo. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Simple, el ángulo en radianes entre el tiempo que tenemos aquí en segundos. Entonces, 0.5 radianes entre 0.5 segundos me da 1 radian sobre segundo. Mi velocidad angular es de 1 radian sobre segundo. ¿Sí? Pero luego me dicen, bueno, ¿y la frecuencia? Ah, ok. Entonces, como la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, cuando yo despejo la frecuencia, me dice que va a ser la velocidad angular entre 2pi. Yo divido 1 radian sobre segundo, que es mi velocidad angular, entre 2pi y me da 0.15915 Hz. ¿Por qué? Porque aquí la frecuencia, acuérdate, está en revoluciones sobre segundo por estos segundos de aquí. Entonces me da 0.15915 Hz. ¿Sale? Y ya. Esa es mi frecuencia. ¿Sí? Y aquí está la diferencia entre velocidad angular, radianes sobre segundo, y frecuencia, que son revoluciones sobre segundo. ¿Sí? ¿Cuánto vale el periodo? Pues es muy simple, el periodo es el inverso de la frecuencia, pues simplemente le saco el inverso a este valor y me va a dar esta cantidad en segundos. ¿Por qué en segundos? Porque desde el principio yo estoy trabajando con los segundos. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Vale?
Este, aquí se van a dar cuenta que les voy a grabar un video. Aquí hay problemas de movimiento rectilíneo, perdón, movimiento circular uniforme. ¿Sí? Unos problemillas que pueden ser un poquito más complejos, como son estos dos, ¿sale? Para que los comprendan, y otros muy simples, como este de aquí. Les voy a resolver más, ya utilizando también la frecuencia y el periodo, y les voy a grabar un video para que les quede claro y puedan hacer la tarea de movimiento circular uniforme. ¿Sí? En esta semana queda eso listo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que complementa lo de la reunión anterior. Pero, tenemos otro tema. ¿Sí? Y los temas de esta semana se llaman tiro vertical y caída libre. Y estos dos están relacionados con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces dejamos atrás el movimiento circular y nos metemos nuevamente a movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el MRUA que ya vimos y estos dos? ¿Sí? La diferencia es que estos dos son en el eje vertical y el MRUA que vimos es en el eje horizontal. ¿Sale? Tiro vertical y caída libre se mueven en el eje de las Y. MRUA se mueve en el eje de las X. Esa es la diferencia. ¿Va? ¿Qué otra diferencia vamos a encontrar con esto? ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, el tiro vertical. ¿Sí? El tiro vertical es cuando tú lanzas un objeto verticalmente hacia arriba. Cuando el movimiento es hacia arriba, se llama tiro vertical. En el momento que este objeto que se ve aquí, que aventó el monito hacia arriba, se detiene y empieza a caer, en el momento que empieza a caer, ya no es tiro vertical, se llama caída libre. ¿Sí? Entonces, cuando tú lanzas una piedra hacia arriba, suponiendo que la lanzaras verticalmente, vamos a tener los dos movimientos. Mientras la piedra va hacia arriba, se llama tiro vertical. Cuando la piedra empieza a caer, va hacia abajo, se llama caída libre. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Estamos? Nada más. ¿Vale? Pero, ¿qué otra cosa vamos a obtener aparte de esto? Pues es algo bien simple, chicos. Cuando nosotros utilizamos el tiro vertical y la caída libre, nosotros vamos a conocer el valor de la aceleración. Esa aceleración se llama gravedad. ¿Sí? La gravedad que hemos escuchado en muchos lugares. Inclusive nos han dicho la fuerza de gravedad. Eso no es cierto. La gravedad no es una fuerza, la gravedad es una aceleración. ¿Vale? La gravedad es una aceleración. Que la aceleración de la gravedad produce una fuerza, sí es correcto. Esa fuerza producida por la gravedad se llama peso. Tu peso es una fuerza producida por la gravedad. Pero la gravedad es una aceleración. Ahora, ¿cuánto vale esa aceleración de la gravedad? Pues tiene valores diferentes, chicos. Todo depende de qué tan cerca estemos del núcleo de la Tierra o qué tan lejos estemos del núcleo de la Tierra, del planeta. Por ejemplo, si estamos en la playa, estamos más cerca del núcleo del planeta. Estamos a nivel de mar. La gravedad a nivel de mar es mayor que la gravedad aquí en San Felipe, que estamos casi a 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y conforme nos alejamos del núcleo del planeta, la gravedad se hace cada vez menor. ¿Sí? Esa aceleración es cada vez menor. Entonces, en la cima del Everest, la gravedad es menor que aquí, en San Felipe. Y aquí en San Felipe la gravedad es mayor que en la playa. ¿Sí? Pero se considera un valor promedio de la gravedad de 9.805. Acá hay 9.8. 9.805 metros sobre segundo al cuadrado se considera valor medio para la gravedad, un valor promedio, como para usarlo en los problemas. ¿Sí?
Hay quienes utilizan 9.8, como lo ves aquí, por eso dice en algunos casos, y hay quienes utilizamos 9.81, ¿sí? Si escuchaste bien, dije utilizamos, por lo tanto quiere decir que yo uso 9.81 metros sobre segundo al cuadrado como valor medio de la gravedad. ¿Sale? Cuando resuelvas alguno de los problemas de este tipo de movimientos, te van a decir en el problema cuánto vale la gravedad. Si te dicen vale 10 metros sobre segundo al cuadrado, pues 10 metros sobre segundo al cuadrado usas. Si te dicen vale 9.8, usas 9.8. Si te dicen 9.81, usas 9.81. Si en algún problema no te dicen cuánto vale la gravedad, vas a usar 9.81. ¿Sale? Quede claro, si en el problema no te dicen cuánto vale la gravedad, tú vas a ponerle 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en estos problemas ya conocemos la aceleración. ¿Sí? Aceleración que en algunos casos va a ser positiva y en algunos casos va a ser negativa. ¿Sale? En el caso del tiro vertical, la gravedad se va a considerar negativa. ¿Por qué? Porque esta gravedad lo que va haciendo es que el objeto pierda velocidad. Cuando tú lanzas un objeto, lo lanzas con una velocidad hacia arriba y va a llegar el momento en que se detiene y empieza a caer. Si se detuvo es porque su velocidad llegó a cero. Entonces quiere decir que en el tiro vertical la velocidad va de más a menos. ¿Sí? Inclusive pudiendo llegar hasta cero. Si la velocidad disminuye, recuerda, la aceleración es negativa y se llama desaceleración. Entonces, en el tiro vertical, la gravedad la vamos a considerar negativa. ¿Ok? Y en la caída libre, que es cuando el objeto cae verticalmente, ya sea que empiece de velocidad cero o que sea lanzado, aquí nos muestra esta situación, la gravedad va a ser considerada como positiva. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los dos casos la velocidad final del objeto va a ser mayor a la velocidad inicial. Entonces, como la velocidad se incrementa, recuerda, es positiva y se llama aceleración. Entonces, aquí vamos a utilizar esas situaciones. En tiro vertical la gravedad es negativa, en caída libre la gravedad es positiva. Y ahora sí, ¿qué relación hay con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Bueno, vamos a recalcar esto que acabamos de ver. En el tiro vertical el objeto comienza con una velocidad grande, termina con una velocidad pequeña, la velocidad inicial es mayor que la final, hay una desaceleración, por lo tanto la aceleración es negativa y como ya sabemos que la aceleración se llama gravedad, vamos a poner negativa la gravedad. En el caso de la caída libre, aquí está, caída libre, ¿sí? También vamos a tener una velocidad inicial y una final, solo que ahora se invierten. Si te fijas, la velocidad inicial acá está abajo y la final arriba, y en caída libre la velocidad inicial está arriba y la final abajo. Aquí vamos a tener una velocidad inicial, puede o no ser cero, pero tenemos una velocidad inicial, y resulta que esta velocidad inicial es menor que la final en la caída libre, ¿sí? Entonces la velocidad final es mayor que la inicial, a diferencia del tiro vertical. Fíjate bien, inicial mayor que final, caída libre, final mayor que inicial. Significa que el objeto va aumentando de velocidad y por lo tanto se acelera, es positiva y la gravedad la consideraremos positiva. ¿Va? Eso es lo que vamos a hacer. Y ahora sí, ¿qué relación existe entre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Recordemos nuestras 4 formulitas. Y este movimiento es horizontal contra este movimiento que es vertical. Bueno, aquí dice aceleración, acá va a decir gravedad. ¿Sale? Los demás no cambian, si te fijas, velocidad final, velocidad inicial, tiempo, es la misma fórmula, solo que aquí dice aceleración porque es horizontal,
Y acá, como el movimiento es vertical, la aceleración ya sabemos que se llama gravedad. Ya no tenemos que buscarla ni calcularla, es la gravedad. Entonces, esta fórmula pasa a ser en el movimiento vertical G igual a BF menos VI sobre T. Siguiente fórmula, movimiento horizontal, dice distancia. Nosotros no vamos a trabajar con distancia o desplazamiento, vamos a trabajar con altura. Entonces cambiamos la D y le ponemos una H para altura. ¿Sale? De manera entonces que, si te fijas, es la misma fórmula, solo que en lugar de D va una H, en lugar de distancia va altura, y en lugar de aceleración va gravedad. Entonces esta es la fórmula vertical. ¿Sale? Siguiente fórmula. Es la misma. Solo fíjate que aquí en lugar de decir aceleración y distancia, dice gravedad y altura. Es todo. Porque la altura pues, es una distancia. Y la aceleración es la gravedad. Finalmente, la última de las 4. ¿Sí? Si te fijas, toda esta sección no cambia, exactamente igual. Solo cambia la D por la H. Como aquí no interviene la aceleración, no interviene la gravedad. Entonces, distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Quiere decir que altura es igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Son las mismas fórmulas, chicos. Lo único que haces es que quitas la A y le pones una G de gravedad. Quitas la D y le pones una H de altura. Y ya. Son las mismas. Mismas fórmulas. ¿Preguntas, chamacos? ¿No hay dudas? Ok. Bien. Ahora, estas fórmulas que estás viendo aquí del movimiento vertical, me voy a mover un poquito para acá, son fórmulas generales, ¿eh? Aquí hay que distinguir entre el tiro vertical y la caída libre. Dijimos que en el tiro vertical, y me voy a regresar aquí, la gravedad debe ser negativa y en la caída libre debe ser positiva. Entonces, si tú estás analizando cuando el objeto va subiendo, la gravedad debe ser negativa, ¿es correcto? Entonces, en las fórmulas verticales le ponemos más menos. Menos cuando va para arriba, más cuando va para abajo. ¿Ok? Y en cualquier término que tenga la gravedad, le vamos a poner más menos. Más cuando va cayendo y menos cuando va subiendo. Si fijas, aquí también tiene más menos. ¿Sí? Y entonces estas fórmulas ya son las que vamos a usar. ¿Sí? Si voy a analizar objeto lanzado para arriba, menos donde hay gravedad, menos donde hay gravedad, menos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en el tiro vertical mi fórmula sería menos G igual a BF menos VI sobre T. H es igual a VI por T menos 1/2 de GT cuadrada. BF cuadrada es igual a BI cuadrada menos 2GH. ¿Por qué? Porque el objeto va para arriba. ¿Sí? Por eso le cambiamos este signo y lo ponemos menos cuando va para arriba. El valor numérico se mantiene. ¿Sí? Es decir, G va a valer 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. O el que te den. ¿Sí? En la fórmula le vamos a poner el menos aquí. VI cuadrada menos 2GH cuando vaya para arriba el tiro. Si va para abajo, entonces es más. ¿Sí? Y numéricamente la G siempre se va a mantener. ¿Sí? El valor de 9.81, 9.8, 10, el que te den. ¿Sale? Entonces, esto es lo que significa este más menos. Menos cuando va para arriba, más cuando va para abajo. Lo mismo sucede aquí para que tú adaptes tus fórmulas. ¿Ok? Van. Vamos a ver rápidamente un ejemplo aquí para que analicemos esto. Te dicen, por ejemplo, que
van a lanzar una piedra hacia arriba, lanzan una piedra, ¿sale? La velocidad inicial de este negocio es de 5 metros sobre segundo, ¿sí? Te dicen que esta cosa de aquí, ¿sí?, se va a detener. ¿Cuánto vale la velocidad si se detiene? 0. ¿Sí? Se lanza una piedra hacia arriba con una velocidad de 5 metros sobre segundo hasta que se detiene. Ya estamos en hasta que se detiene, ¿sí? Las dudas que tenemos aquí: ¿en cuánto tiempo se detiene? ¿Y cuánto vale la altura? Entonces vamos a resolverlo, chamacos. Vamos a darle solución a este asunto. Uy. Aquí mismo. Empezamos y ponemos aquí datos. Dijimos velocidad inicial 5 metros sobre segundo. Velocidad final, como nos dijeron que se iba a detener, pues ya automáticamente ya sabemos que es 0 metros sobre segundo. La gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Tiempo, quién sabe. Y altura, también quién sabe, ¿vale? Ahí están los datos del problema. Ahora sí, como ya tengo los datos, pues voy con las fórmulas, ¿sí? Necesito una fórmula que contenga estos tres, que me permita calcular el tiempo, ¿sí? Vamos a ver. Debe tener velocidad inicial, final y gravedad. Mira, velocidad inicial, final, gravedad y tiempo. Ah, pues esa me sirve, ¿sale? Entonces, para el tiempo la anoto y empiezo aquí. Menos G BF menos VI sobre el tiempo, ¿sale? Yo voy a despejar el tiempo de aquí. Este tiempo que divide pasa multiplicando, y luego esta G que multiplica el tiempo pasa dividiendo, ¿sí? Entonces me va a quedar menos G por T, porque pasa de multiplicando, es igual a VF menos VI, ¿sale? Este menos G que está multiplicando al tiempo pasa dividiendo. Tiempo es igual a VF menos VI sobre menos G, ¿sí? Aquí no es una resta, Recuerda que esta T está multiplicando a todo lo que está de este lado. Entonces es como si tuviésemos este paréntesis aquí, ¿sale? Entonces no es resta, es una multiplicación, por eso pasa dividiendo. Luego ya le metemos datos. Dice que la velocidad final vale 0. Pues esto vale 0. Entonces me queda menos VI menos 5 metros sobre segundo, menos porque aquí está un menos de la operación, este no lo puedo quitar, entre menos G y hacemos la operación, ¿vale? Vamos a ver cuánto nos da eso. .597. Esto es 0.500 segundos. Metros con metros, segundos con segundo. Como este está hasta abajo, acuérdense, por regla del sándwich pasa hacia arriba. Ahí está el tiempo. ¿Sí? Pero recuerda, le puse menos porque va para arriba, y recuerda que dijimos, cuando va para arriba, en estas fórmulas va menos. Por eso le puse el menos.
que va para arriba. ¿Sale? Luego, necesito una fórmula para calcular h. Pues aquí tengo una, ¿sí? O la puedo despejar de aquí, o aquí tengo la otra, ¿sí? Cualquiera de las tres, la que tú quieras. Yo voy a utilizar la segunda. Puedes utilizar la última, que sería más fácil, porque ya calculaste el tiempo. Pero yo voy a utilizar la segunda para que veas que aquí también le tengo que poner el menos. ¿Sale? Entonces, para la h, yo pongo h es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio gt cuadrada. ¿Sí? Fíjate bien. Menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va para arriba. Recuérdalo. Entonces así me quedaría. ¿Sí? Si yo calculo esto, o si yo uso esta, me va a dar el mismo valor. Ustedes lo prueban. ¿Sí? Entonces ya viste cómo aquí queda esta fórmula. Cómo queda con el menos. Vamos a ver. Acá. Ahí está. H igual a 5. Qué cosa tan horrible. 5 metros sobre segundo que multiplica a 0.5097 segundos. Estoy utilizando este valor, pero normalmente hay que utilizar todo lo que te salga en la calculadora para los cálculos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a dejar así. ¿Sale? Déjame arreglo. Sí, para que se vea que son segundos. Menos un medio de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado. 0. Y de ahí obtenemos la altura. Vamos a hacerlo. Es 0.5097 al cuadrado por 9.81 y eso entre 2 menos 5 por 597. Me da una h de 1.274 metros. ¿Vale? Déjenme corroborarlo nada más. 0.5097 por 5 menos 9.81 por 0.5097 al cuadrado entre 2. Sí, 1.274 metros. ¿Vale? Ahí está la altura. Entonces, quedamos pues en que precisamente este menos tiene que ser puesto porque va hacia arriba la gravedad. Vamos a ver si nos da la misma altura utilizando la otra fórmula. ¿Sí? Ya casi me voy a meter aquí donde están estos, pero no importa. Vamos a meterlo así rapidín. H es igual a velocidad final, que es 0, más velocidad inicial entre 2 por tiempo ¿sale? Y
sería 5 entre 2, eso por punto 5097, y esto me da 1.274 metros. Lo mismo, usando dos fórmulas, usando esta, donde le puse el menos porque el tiro va hacia arriba, y usando esta otra que es esta última de aquí, donde no hay gravedad, y por lo tanto meto los valores como están directos, y nos damos cuenta ahí, valen exactamente lo mismo. ¿Sale? Voy a borrar esta, nada más para efectos de no meterme con estos de acá, que son los del movimiento circular. ¿Sale? Entonces, chicos, así es como trabaja esto. Obviamente les voy a hacer otro video donde voy a resolver más problemas de tiro vertical y de caída libre. ¿Qué pasa si en lugar de que esto fuera para arriba, fuera para abajo? Es decir, que lo lanzaras el objeto hacia abajo con 5 metros sobre segundo y llegara a una velocidad de 0. Bueno, no podría ser 0 al llegar abajo, porque en la caída libre va aumentando la velocidad. Aguas con eso. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo siguiente. En el tiro vertical, la velocidad final puede o no ser 0. Tiro vertical, cuando va hacia arriba. ¿Sí? Pero la velocidad inicial no puede ser 0. Siempre tiene que ser mayor de 0. Cuando tienes caída libre, la velocidad inicial, ¿sí? Me regreso a esta parte. Cuando tienes caída libre, la velocidad inicial puede o no ser 0, pero la final siempre tendrá que ser mayor a 0. ¿Sale? Esa es la diferencia que vamos a notar aquí. Tiro vertical, velocidad inicial mayor a 0, siempre. No puede ser 0. Si la velocidad inicial es 0, el objeto no se levanta. Entonces siempre va a ser mayor que 0. Pero la velocidad final puede ser o no 0. Y siempre la velocidad final va a ser menor que la inicial. En la caída libre, la velocidad inicial puede ser 0 o no. Si tú dejas caer un objeto, la velocidad es 0. Si tú lo avientas hacia abajo, la velocidad es más de 0. ¿Sale? Y la velocidad final jamás podrá ser 0. De hecho, la velocidad final siempre tiene que ser mayor que la inicial. ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Aquí está la relación que hay entre ellas y aquí un problemilla que resolvimos rápido para que ustedes comprendan este movimiento. ¿Sí? Mismas fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado aplicadas al movimiento vertical. ¿Sí? Va para arriba, la gravedad es negativa. Se utiliza la parte donde en mis fórmulas va un menos acompañando a la G o al término donde hay G. ¿Sale? Por eso aquí también le puse menos, y si hubiese usado esta también tendría que ser menos. ¿Sí? Menos y menos, porque va hacia arriba. Si va hacia abajo, más. ¿Va? Entonces, chicos, les voy a grabar un video solucionando más problemas de este tipo, de tiro vertical y de caída libre, para que ustedes también puedan resolver la tarea que les voy a poner de estos dos temas. ¿Preguntas, chamacos? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, entonces les pongo ese video, les grabo ese video, también va a estar ahí en la lista de reproducción, y cualquier duda pues al Messenger, y los ajustes ya de tareas y eso ya se los hago yo ahí en plataforma. ¿Ok? Pues cuídense, chamacos. Si no tienen preguntas, échenle muchas ganas. Cualquier duda estoy al pendiente.